Muy buenas tardes. Tenemos el placer de dar continuidad al ciclo de actividades correspondientes a este curso de infecciones asociadas a la atención en salud. De hecho, hemos venido trabajando con un resorte conceptual. La mayoría de los microorganismos causantes de las IA se transmiten por contacto. ¿Qué significa y qué alcance tiene? Bueno, pues sencillamente que si interferimos alguno de los pasos relacionados con la cadena de infección, tendremos éxito en evitar el desarrollo de IA en nuestras instituciones médicas. Pero a su vez, hemos estado trabajando con el resorte conceptual de que la mayoría de estas infecciones podemos prevenirla con medidas conocidas. Y estas medidas las hemos venido en igualdad de circunstancias desarrollando a lo largo y ancho de las conferencias precedentes. Así tenemos la primera, la más común y sencilla de las medidas, que es justamente la higiene de manos. Como veníamos discutiendo, esta lamentablemente no se cumple a cabalidad en muchas ocasiones. El uso de equipos de protección personal, tomar las medidas oportunas para prevenir los pinchazos, cortes u otras lesiones. Durante el proceso de atención en nuestras instituciones, buenos hábitos al toser o estornudar, y el uso adecuado de desinfectantes, utensilios, ropa y carne. Pero a su vez prestamos atención particular al tema de la resistencia a los antimicrobianos. Y todo esto en aras de evitar el desarrollo de los brotes epidémicos viales. Por eso hemos buscado como elemento detonante a trabajar en el desarrollo de este encuentro con ustedes, que se convierta en la historia que debemos evitar. Es decir, el desarrollo del brote epidémico es el punto que no debemos llegar. ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a un brote epidémico? Permítanme introducir y refrescar los elementos conceptuales acerca de qué consideramos brote epidémico. Para el doctor Carlos Bustamante, muy conocido de todos ustedes, es un número inusual de infecciones que se producen por un mismo agente en un momento dado en un centro de salud. Pero también estadísticamente se refiere que es el incremento significativo en la aparición de nuevos casos en un periodo de tiempo determinado, respetando también que se trate de un entorno bien definido. Para el Reglamento Sanitario Internacional se define como brote epidémico la presencia, la existencia de un número de casos de una enfermedad cuando es mayor de lo que se esperaba. Esta ya nos va ajustando a la realidad, porque es de todos conocido que la existencia de un caso de ébola ya es razón suficiente para que declaremos que se trata de un brote epidémico. O el caso de Chile, como nos sucedió con el Zika, por cuando ni hay casos autóctonos, ni existe el vector. Por lo tanto, son casos importados y esto conlleva, exige un accionar. También contempla la ocurrencia de un evento de salud en forma inusual, inesperada, que se corresponde con algunos de los ejemplos que hemos venido trabajando, pero también
tiene en cuenta, como lo hace en este caso la Secretaría de Salud de Bogotá, la presencia de procesos relevantes de intoxicación aguda colectiva, como el caso de la intoxicación que se presentó en las cataratas del Niágara, justamente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y que reclamó la atención inmediata de las autoridades sanitarias de ambos países. O la incidencia de eventos catastróficos, como pueden ser tsunamis, terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, que ha dado lugar a que existe una circular, la 04 de marzo del 2010, emitida por el MinSal de Chile. Lamentablemente, ustedes cuentan con experiencia negativa y lamentable en este sentido. Para poder garantizar que se defina si estamos en presencia de un brote epidémico, resulta obligatorio, indispensable, contar con la vigilancia epidemiológica de las guías como una herramienta esencial, fundamental a tener en cuenta a la hora de definir la existencia de un brote epidémico. Porque la vigilancia epidemiológica nos permite conocer, como hemos visto, la morbilidad y mortalidad causada por las guías, pero más aún, sus tendencias en el tiempo. También nos permite conocer cuáles son los factores de riesgo de las guías y su proyección en función del tiempo. Detectar los brotes epidémicos de IA, razón de ser. Aportar información para establecer medidas de prevención y control. El desarrollo de investigaciones epidemiológicas con el aporte de nuevos conceptos, nuevos acercamientos, nuevas formas de establecer el control mediante la evaluación del impacto de las acciones que se han tomado tanto en el control como en la prevención. Brindar la información y compartirla, lo que permite que esas experiencias, pues sencillamente, en otras instituciones médicas se toman medidas oportunas. Frente a la posibilidad de que nos encontremos ante un brote epidémico, se impone hacer la revisión bibliográfica correspondiente, teniendo en cuenta fundamentalmente las manifestaciones clínicas a las cuales nos estamos enfrentando. Pero resulta indispensable un abordaje colectivo, crear un equipo de trabajo multidisciplinario que permita enfrentar y salir airoso del reto que significa un brote epidémico, aunque sean los casos en cualquier institución de atención médica. Instaurar las medidas de control, desarrollar encuestas epidemiológicas y sobre todo la descripción del brote desde su inicio sin perder ningún elemento que nos sirva de hilo conductor de la investigación acerca del brote. Esto, por lo tanto, reclama que quede estructurado en un cuerpo que permita el desarrollo de la investigación de un brote. Y para esto, primero es confirmar la existencia de un brote. Y la única herramienta veraz, factible para este propósito es la verificación del diagnóstico. Por suerte, hoy, con los elementos con que contamos para el diagnóstico microbiológico fundamentado en las técnicas de biología molecular, esto resulta fácil, asequible, adecuado en tiempo, por cuanto 20 años atrás
la confirmación de un diagnóstico microbiológico pudiera conllevar el uso desmedido de tiempo y ya la existencia del brote de por sí había sido confirmada por la vida, lamentablemente. Hoy contamos con herramientas tales que nos permiten en minutos definir si se trata de un enfermo, digamos, afectado por flu, por influenza o un enfermo afectado por una estreptococcus. Esto, al contar con esta herramienta, pues sencillamente nos permite identificar los casos. La revisión bibliográfica a la cual habíamos hecho mención particular con anterioridad, la organización del equipo de trabajo, pero sobre todo, aplicar la epidemiología descriptiva y en particular el desarrollo de una encuesta epidemiológica que nos permita llevar la historiografía del brote. Pero más aún, utilizarlo como resorte conceptual para definir cuáles son los casos sospechosos que van con posterioridad a evaluar en detalle. Construir comportamiento en función del tiempo, lo que me define la curva epidémica. La población susceptible que se encuentra en riesgo y por lo tanto tomar las medidas preventivas en consecuencia. Digamos, para el caso de la influenza, los tiempos actuales, el uso del Tamiflu, por poner solo un ejemplo, o en cualquier otro de los casos, hacer uso de la herramienta más fundamentada en la aplicación de los antimicrobianos, nos resulta útil. Resulta imprescindible corroborar la hipótesis. Y esto lo podemos hacer mediante estudios clínicos epidemiológicos, los estudios de laboratorio para la confirmación del diagnóstico, como veíamos con anterioridad, así como ambiental. Y a punto de partida de esto, corroborar o no la hipótesis, rectificarla si fuera menester, y así poder implementar las medidas de control y prevención y lograr éxito en razón de que estas resulten adecuadas. Y algo importante que no debemos olvidar, compartir los resultados que se obtengan del estudio del brote. Y al compartirlo, no tan solo en el ámbito regional, incluso nacional, sino internacional, que por suerte con el Reglamento Sanitario Internacional se ha logrado llenar el espacio tan importante y trascendente en el mundo global en el que vivimos. Insisto en que la verificación del diagnóstico es un aspecto crucial en la investigación de brote epidémico. Las actividades a desarrollar. En primer lugar, la investigación epidemiológica y ambiental, pero a su vez algo que en muchas ocasiones queda solapado y no se explota en los términos que corresponden, que es la información al público, utilizar este importante elemento que puede contribuir de forma crítica a que el brote epidémico no tenga mayores consecuencias. Si vamos a evaluar la importancia de investigar un brote,
debemos también tener en cuenta que se trata de una nueva enfermedad. Debemos contar con los elementos rectores que nos permitan arribar al diagnóstico adecuado en un tiempo prudencial. Pero a su vez nos permite también conocer a profundidad las enfermedades ya conocidas. Otro elemento que pudiéramos considerar esencial es corroborar la eficiencia de las medidas de prevención. En otros términos, evaluar las estrategias de prevención existentes y que hemos aplicado. El estudio de un brote nos aporta elementos que enriquecen la epidemiología como de disciplina. Por lo tanto, aprovechemos en aras de su divulgación, pero en aras también, ¿por qué no?, de enriquecer, como exponíamos con anterioridad, el conocimiento de la epidemiología de una determinada enfermedad. Y sobre todo, a la hora de compartir con el público, brindar los elementos suficientes y necesarios para contar con su apoyo, respaldo, pero sobre todo tranquilidad. En el brote y en la descripción de este, debemos contemplar los elementos correspondientes a las personas involucradas, al lugar y al tiempo. ¿Por qué? Porque si las personas son parte de una comunidad específica, esto nos permite considerar qué por ciento de la población es susceptible a que se afecte por la existencia de esta infección. Esto, obligatoriamente, mediante el estudio del área donde se está desarrollando el brote, que establece barreras naturales, a barreras que hemos impuesto desde el punto de vista de las medidas de prevención, y esto, por lo tanto, nos permite, al estudiar la interrelación y vinculación de las diferentes áreas, nos permite establecer cuál va a ser la estrategia de lucha, cuál va a ser la estrategia a desarrollar para el control de la IARS. El tiempo, la fecha de detección, tiene que ser meticulosamente registrada, porque esto es lo que nos va a permitir hacer un estudio, incluso, ¿por qué no?, en algunas circunstancias retrospectivas. Tengo una vivencia que quisiera compartir con ustedes. Determinadas circunstancias, una entidad viral que afectó una población, pues sencillamente, en este caso, transmitida por sí, pues sencillamente nos permitió arribar al punto exacto del inicio del brote, partiendo de la consideración de que, tratándose de porcino, podíamos hacer el estudio de los cadáveres de forma pretérita y pudimos arribar a que un mes antes de que existieran los primeros casos clínicos, pues sencillamente ya habían existido animales infectados. Lo que nos llamaba poderosamente la atención es que se hubiera podido controlar el desarrollo del brote, si hubieran existido las medidas adecuadas de comunicación y haber logrado que la población participara de forma activa, como se logró posteriormente. Para la inclusión tenemos que contar con criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.
que nos ayuden a definir justamente si el caso debe estar contemplado o no dentro de la Corte de casos que integran el protocolo. Y esto, por lo tanto, nos sirve como herramienta para la clasificación de los casos. Y el corolario de esto son las posibilidades que tendríamos de evaluar las medidas de control, su efectividad, su eficiencia. Esto nos da lugar a que establezcamos dos categorías: caso sospechoso y caso confirmado. Para el caso sospechoso debe ser lo suficientemente amplio para que no se nos escape ningún caso potencial. Y por lo tanto esto debe incluir los signos y síntomas clínicos que nos sugieran que se trata de la enfermedad que sospechamos y que ha sido contemplada en nuestra hipótesis de trabajo. El caso confirmado no tan solo debe cumplir los criterios clínicos epidemiológicos, sino lo más importante y trascendente: debe estar confirmado por los resultados del laboratorio. Nuevamente enfatizamos y no nos cansaremos de tratar de evidenciar que la definición, la ratificación de que se trata de la enfermedad en cuestión se convierte en un elemento fundamental a tener en cuenta. ¿Cuál es el criterio epidemiológico en relación a la exposición a los factores de riesgo? Aquí, la estratificación en casos primarios, secundarios y terciarios, así como caso fuente y caso índice, se convierten en herramientas críticas a la hora de definir que se trata de un brote y cómo manejar el brote. Así tenemos caso primario, son los primeros casos del brote, que han estado expuestos a la fuente de infección. El caso secundario y terciario son aquellos que han estado ya en contacto con un enfermo que, debemos decir, se encuentra en fase de contagio. El caso fuente, justamente, es el caso que está en fase de contagio, y el caso índice es aquel que dio inicio a la epidemia. De aquí la importancia de la epidemiología descriptiva. De aquí la importancia de tener un registro de la historiografía del brote y definir el momento en el cual se detectó la existencia de este primer caso. En el caso de las guías, tenemos un factor a favor. Yo también diría que, como todo en la vida, es común. Y es que estas infecciones ocurren en el ámbito hospitalario. En otros términos, nos permite circunscribir el ámbito en el cual se desarrolló la infección. Y esto, como decíamos, para bien y para mal. Por cuanto la susceptibilidad de los pacientes que se encuentran hospitalizados es muy superior, y en la mayoría de los casos las medidas que podemos implementar basados en el abuso del uso de los antimicrobianos nos limita las posibilidades de accionar. Y esto, por lo tanto, se convierte en un elemento que va en detrimento de las medidas que tomemos a la hora de establecer el control del brote. Ahora bien, las infecciones que se desarrollan en el ámbito hospitalario, la mayoría de las veces son de naturaleza endémica, aunque no queramos reconocerlo. En el caso del estafilococo aureus resistente a meticilina, en el caso de la enterobacteria resistente a vancomicina,
y así sucesivamente por estar presente en nuestro medio, de forma tan presente que la consideramos endémica, es que conspira con la posibilidad de que nos percatemos de que se trata de un brote epidémico. Esto, por lo tanto, no podemos excluirlo como una opción, sino por el contrario, debemos tenerlo omnipresente. ¿Cuáles son, dentro de las guías, las que se recomienda tener tasas de incidencia que nos permita rápidamente detectar que se trata de un brote? Las bacteriemias relacionadas con catéter, la neumonía asociada a ventilación mecánica o no, la infección del sitio quirúrgico, la infección urinaria asociada a catéter vesical. Entre 2013 y el 2015, la situación epidemiológica de los brotes epidémicos en Chile tiene una marcada connotación. El número de brotes disminuyó en el 2015, sin embargo, aumentó el número de casos. Y gracias, interpreto yo, a las eficientes medidas que se vienen tomando en el desarrollo y control de las guías en las instituciones de salud en Chile, la mortalidad disminuyó en más de un 50%. Esto significa, por lo tanto, que a la hora de caracterizar la procedencia de los casos, el reporte de Chile del 2013 nos dice que las unidades de pacientes críticos, bien sea para lactantes, bien sea para adultos, incluso en neonatología, se convierten en las unidades que más tributaban a los brotes notificados. En 2015 la situación cambia y no es justamente las unidades de pacientes críticos las que tienen un aporte predominante. Se trata justamente de otros servicios y por lo tanto esto nos obliga a incrementar la alerta desde el punto de vista de la observación y control de cualquier manifestación clínica que nos conduzca a la sospecha de un brote epidémico. Permítame hacer uso de algunas de las experiencias bien conocidas por parte de todos ustedes con relación al desarrollo de los brotes epidémicos de sarampión que datan de junio del 2015. El Centro Nacional de Enlace para el Cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional de Chile notificó a la OMS 5 casos de infección por el virus del sarampión. La respuesta inmediata de las autoridades de salud pública conllevó la posibilidad cierta de establecer el control rápido y eficiente de este incipiente brote. Fundamentalmente, sobre la base de identificar aquellas personas que estuvieron en contacto con los casos sospechosos. Reforzar las medidas de revacunación y todo esto con el propósito de todos los elementos de la cadena de infección de interrumpir la cadena de transmisión. El brote epidémico del Zika de abril 15 tuvo sus características particulares, abril 15 del 2016. Primero, solo 2 personas afectadas, que procedían y que uno de ellos había tenido relaciones con
personas que se encontraban afectadas. Pero tiene dos connotaciones que mencionábamos con anterioridad y retomamos en este momento. Una, la ausencia en el país de la enfermedad, así como del vector, por cuanto por suerte ustedes no tienen infectación por el Aedes aegypti. Pero lo más importante, demostró la eficiencia y adecuado funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional, que las medidas oportunas pertinentes evitó que se convirtiera en un problema de salud como lo es en el momento actual para muchos países latinoamericanos y fundamentalmente del área del Caribe. Actualmente uno de los problemas que está en estudio como brote epidémico son las fungemias. Y esto ha conllevado que exista, por lo tanto, una circular de mayo del 2017 con respecto a la presencia, la existencia de casos de Cándida lusitania y de torula especie. Quiero llamar la atención de ustedes que la torula a considerar. Recuerdo en un momento dado un brote epidémico por torula en una sala de quemado y esto llamaba la atención por cuanto existían todas las medidas de control del aire, existía los sistemas de filtro de ventilación EPA instalados y adecuadamente funcionando, verificados, y sin embargo existía la infestación por torula en esta sala de quemado. Bueno, pues el problema era muy sencillo. En algunos de los conductos anidaban palomas, que eran portadoras asintomáticas de la rodotorula. Y dio lugar, por tanto, a que eliminando y trasladando las palomas hacia otros destinos, pues sencillamente se pudo establecer el control del brote sin que hubiera un impacto en la salud. Otro de los elementos a considerar por su frecuencia de aparición son los casos de diarrea causados por Clostridium difficile. Y un caso particular que traemos a colación por lo bien estudiado, lo bien estructurado estudio epidemiológico, es el caso del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública Alejandro del Río, de Santiago de Chile. Quiero única y exclusivamente referirme al informe que fue objeto de una publicación y que dejo a ustedes la cita bibliográfica que consta en sus materiales de texto, por cuanto realmente es un ejemplo de cómo debemos actuar a la hora de la descripción de un brote epidémico. Cómo se contemplan todos los elementos críticos que nos permitan hacer uso de esta información, valiosa información, en otros ámbitos a la hora de estudiar brotes con características clínicas similares. El brote de Serratia marcescens. Este fue publicado en Igualdad de Circunstancias, la revista chilena de infectología, en el 2015. Y refiere a la infección de 13 personas, 6 mujeres y 7 varones, con un promedio de tiempo de incubación de 11,3 días. Llamo la atención de ustedes de la curva en función del tiempo, en este caso meses, y el número de casos. Y fíjense cómo comienza a despegarse a la altura del mes de septiembre para alcanzar un máximo en
octubre, noviembre y volver a declinar a la altura de diciembre. Pero en este caso, el registro minucioso y adecuado de casos ocasionados por la Serratia marcense permitió establecer el alerta. Estudiemos cuáles son los elementos potencialmente causales que determinan esto. Y así se estudió el número de cultivos hasta un número de 33 y su fuente. Y aquellos casos que desarrollaron infección, 7 lo desarrollaron en el sitio quirúrgico, 3 por inserción de catéter, 2 infecciones de transmisión sanguínea, el torrente sanguíneo asociado a catéter, y 1 quirúrgica. Esto dio lugar a que existiera un estudio meticuloso y se conociera que estaba causado por una clorhexidina contaminada con Serratia marcense. Nuevamente, la endoftalmitis infecciosa por cirugía de catarata reclama la atención de las autoridades sanitarias que han quedado registradas en la circular número 10 del 19 de agosto del 2015. Por cuanto de casi 50.000 operaciones de catarata en 42 establecimientos entre enero 2014 y junio del 2015, se demostró una incidencia del 0.1%. Pero esto conllevó que existiera desprendimiento de retina entre un 10 al 16%. El 73,4% casos, el 9% de los casos infectados tuvo una pérdida significativa de la agudeza visual. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que con mayor frecuencia aparecen en Chile? Estafilococcus cloaza negativa, Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, la Candida albicans. Y esto ha dado lugar a que existe un registro minucioso de la prevalencia teniendo en cuenta las especies bacterianas que respaldan esta consideración. Ahora bien, todo esto lo estamos refiriendo a ejemplos, por supuesto, de casos ocurridos en el ámbito nacional, en Chile. Pero no nos olvidemos que vivimos en un mundo global. Antaño hacía falta meses para trasladarse de Europa a América. Hoy hacen falta horas. Pero aún de Asia hacia Europa o de Asia a América. Solamente horas nos separan de un brote epidémico que se esté desarrollando en cualquiera de estas latitudes. ¿Qué significa esto? Que el Reglamento Sanitario Internacional ha enriquecido con aspectos operacionales su acción. Por tanto, resulta imprescindible la prevención de el desarrollo, la propagación internacional de enfermedades. Y esto reclama que se le dé una respuesta de salud pública proporcionada para disminuir los riesgos de la salud pública. Y si está ocurriendo una epidemia de influenza en Asia, tomar medidas oportunas y pertinentes y establecer el alerta epidemiológico en cualquier latitud de este mundo global. Y esto es lo que nos va a permitir establecer el control de deportes internacionales, partiendo de la adecuada respuesta rápida de la Organización Mundial de la Salud. Se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en el caso del ébola, donde el éxito incuestionable del control de esta lamentable
brote epidémico que se suscitó en el occidente de África, dio lugar a que medidas rápidas, pertinentes y oportunas se pudiera controlar el brote. Estos nuevos conceptos operacionales que introduce el Reglamento Sanitario Internacional tienen dos proyecciones fundamentales: procedimientos específicos para la vigilancia de los eventos y los riesgos, y la evaluación rápida como una emergencia de salud, de forma tal que se puedan tomar las medidas oportunas y pertinentes. Quisiera a esta altura de este encuentro incorporar el concepto de tolerancia cero, desarrollado por Peter Pronovost, profesor de Johns Hopkins, y que les traemos la información complementaria en forma de video para aquellos que consideren oportuno o pertinente para enriquecer el acervo cultural de este importante tema. Porque se trata de la calidad de la atención. Y la calidad de la atención transita por no tener eventos del tipo de brotes epidémicos que se desarrollen en una institución. En otros términos, los elementos rectores que considera el profesor Pronovost en su video y en sus materiales de estudio nos hace pensar detalladamente cómo podemos incrementar la calidad, aspecto que está perfectamente delimitado en las aspiraciones y objetivos de las autoridades de salud pública de Chile. Y es que la declaración o comunicación de un brote no debe quedar cerrada al ámbito institucional donde se ha desarrollado. Al comunicarlo, estamos reforzando la confianza de la población a la que nos debemos. El anuncio temprano, veremos con posterioridad el impacto que tiene la posibilidad de establecer el control rápido y pronto de un brote epidémico. La transparencia, ocultarlo no nos conduce a nada positivo. Lejos de eso, estamos perdiendo la fuerza del público al cual debemos escuchar y retroalimentarnos en aras de poder planificar las acciones futuras que se desarrollen para el control del brote epidémico. Fíjense ustedes la diferencia sustancial, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, con relación a la comunicación previsora en aras de establecer el control de la infección. Si se establece una comunicación temprana, las posibilidades de control se reducen a tiempos, pudiéramos considerar, mínimos. Si lo hacemos tardíamente, las posibilidades y oportunidades para establecer el control se dilatan, incluso duplicando el tiempo de existencia del brote. Esto nos lleva de la mano a considerar que debemos hacer la divulgación temprana. Y para esto hay una batería de preguntas que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Quiénes son los destinatarios de nuestra información? ¿A quién le corresponde transmitir la información? En otros términos, ¿quién es el portavoz? Y debe estar en correspondencia justamente con el organismo que lleva la iniciativa, es decir, el organismo rector de el control del brote. Y sobre todo, definir nítidamente quién tiene que actuar. Esto nos da la posibilidad, ¿por qué no?, de establecer y revitalizar un concepto. Si queremos evitar un brote, tomemos todas las medidas de prevención estructuradas sobre la base de las simples medidas
con las cuales hemos venido trabajando, correspondientes a la desinfección, la higienización y precauciones estándar. Si hacemos esto, estamos contribuyendo de forma trascendente a evitar que desarrolle un brote epidémico. Y de esa forma no existirá historia que contar. Muchas gracias.